Bien, vamos a continuar, nos quedamos, vamos a rápido y pasar a la siguiente súper corta. Como ustedes ya han visto discusión familiar, ya vamos a terminar, silencio, ya vamos a terminar con insuficiencia cardíaca. La parte de la presión arterial es súper sencillo, ya entendemos todo esto. Estábamos hablando del principio de Frankenstein, que es una relación entre el diámetro del músculo cardíaco, su capacidad para poder extenderse o ampliar física, y el llenado, o sea, la precarga, ¿no es cierto? Entonces, la precarga va a producir que el gasto cardíaco mejore, ¿no es cierto? Esto ya hablamos, con lo relevante, todo esto. Listo. Muy bien. Entonces, sin embargo, lo que vamos a hablar en la primera clase, es lo que se le llama shock circulatorio. Por eso es muy importante que lo tengan, se lo van a preguntar en el examen varias veces. Shock circulatorio. Como su mismo nombre lo dice, shock circulatorio es una enfermedad del sistema circulatorio, que puede ser corazón o puede ser vasos sanguíneos. Ya lo habíamos visto que el shock cardiogénico y el shock distributivo, que se divide en séptico, anafiláctico, neurogénico. Doctor, Ya, sí. ¿puedo escribir con esto? Porque no se ve mucho. No sé, ya. Acá. A ver, vamos. Shock cardiogénico, shock distributivo que se divide en séptico, anafiláctico y neurogénico, ¿cierto? Y ya. Esto se llama shock circulatorio. Ahora, se podría hablar de una insuficiencia cardíaca. Lo que dice el libro de fisiopatología de Paul lo trata de dividir, porque esto lo trata como un problema agudo, ¿ya? Está dentro del shock circulatorio. Y a su vez trata de dividir esto, de diferenciarlo de insuficiencia cardíaca per se. Sin embargo, el mecanismo fisiopatológico, especialmente si tienes shock cardiogénico, es similar al de la insuficiencia cardíaca. Podríamos hablar de que el shock cardiogénico, donde el gasto cardíaco está disminuido, es un extremo de una insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, la insuficiencia cardíaca crónica es una insuficiencia cardíaca que lleva meses, años de remodelación cardíaca. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el cardiomiocito, y no se olviden, siempre se les va a preguntar, el cardiomiocito, las fibras de actina miocina funcionan con dos cosas, con ATP y con calcio, ¿cierto? Entonces, acá hablan de los digitálicos se le dijo en la última clase, que son medicamentos que permiten que el calcio permanezca más tiempo dentro de la célula, no escape de la célula, y con eso mejora de alguna manera la fuerza, contractibilidad cardíaca. Sin embargo, no se usa digitálicos en shock cardiogénico. Los digitálicos se usan en una insuficiencia cardíaca crónica, donde también hay una debilidad muscular de las fibras musculares cardíacas. Entonces, si nosotros tratamos de clasificarlo de una manera más ordenada, más comprensible, tenemos esta situación de acá: bomba cardíaca, sistema circulatorio. Ya, y acá tenemos el shock distributivo, shock cardiogénico con problemas agudos. Si hablamos de un problema crónico cardíaco, ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca. El libro Port lo considera a estos agudos como shock circulatorio, sea cardiogénico o distributivo, de sus variantes. En cambio, el crónico lo divide en dos: insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. En donde lo que lo define, y esto se le va a preguntar a cada rato, es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está disminuida, es un problema sistólico.
si la fracción de eyección está conservada y hay una insuficiencia cardíaca, tampoco está sana. Es una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no es cierto? La fracción de eyección es aproximadamente 60%, entonces el libro dice entre 55 y 70%. ¿Ya? Es la cantidad de sangre, de porcentaje de sangre que es eyectada por la parte del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿No? Es muy sencillo de entender. En cambio, la disfunción diastólica no es un problema de contracción, es un problema de relajación anormal, en donde la fracción de eyección es normal, pero hay una alteración en el llenado. Y según el principio de Frank Starling, si tenemos un pobre llenado, también va a haber un pobre volumen sistólico, un pobre gasto cardíaco, por ende. Por más que la fracción de eyección esté conservada y haya una buena fuerza, como no está botando una gran cantidad de líquido porque la precarga es baja, por más que el corazón sea fuerte, igual va a haber insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una pobre precarga, mal llenado. Tiene que haber un buen llenado y también una buena contracción y expulsión de sangre. Entonces, la falla sistólica, la diferencia es que la FEBI está alterada, está disminuida en menos del 55%. En cambio, la diastólica, la FEBI es normal, pero hay una relajación anormal y por ende hay poca precarga. Teniendo en cuenta que precarga es el volumen al final de la diástole. Si se llena pobremente, porque por ejemplo tiene una cardiomiopatía hipertrófica y es tan rígidas las paredes del corazón que no se llenan bien, no va a tener buena precarga y por ende el volumen sistólico, el volumen inyectado, va a ser pobre, por más que tenga fuerza el corazón. Por más que tenga una buena fuerza contractividad, la cantidad de sangre expulsada va a ser mínima, no porque el corazón no tenga fuerza, sino porque no tiene precarga, ¿no es cierto? Entonces, es una disfunción diastólica, esa es la diferencia de la sistólica. Siguiente. Y ya hablamos de una FEBI de menos 40%, ya naturalmente es una disfunción sistólica. Consecuencias. Si no tiene fuerza el corazón, pero hay buen volumen circulatorio, hay buena precarga, se llena adecuadamente, pero tiene pobre fuerza, va a aumentar la precarga más, porque se va a llenar el corazón de más sangre, al no poder expulsar. Se llena, pero expulsa poquito. Se llena, pero expulsa poquito. La precarga va a subir de la manera viciosa. Va a haber dilatación ventricular por ende, ¿no es cierto? ¿No? Si se llena como un globo, se sigue llenando y no tiene la fuerza de expulsar, se va a ir hinchando como un globo que se sigue llenando de agua, ¿no es cierto? Y por ende va a haber congestión pulmonar, porque recuerdan que ¿de dónde viene la aorta? ¿De dónde viene la aorta? ¿De dónde sale la aorta? ¿De? Ventrículo izquierdo. ¿Y el ventrículo izquierdo de dónde recibe sangre? ¿De la aurícula izquierda? ¿Y la aurícula izquierda de dónde recibe la sangre? De la vena pulmonar. ¿Y la vena pulmonar de dónde regresa la sangre? De los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si el pobre corazoncito se empieza a congestionar de sangre porque su FEBI es disminuida? Retroactivamente, en retroceso, se va a empezar a acumular sangre primero en los ventrículos y luego por retroceso en los aurículos y por ende se va a tratar de congestionar lo que es el sistema circulatorio pulmonar y se va a empezar a llenar de agua los pulmones. Y por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca, como se dijo en la primera clase, tienen disnea, tienen dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia muy sencilla y muy fácil de entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otras causas va a haber? ¿Qué causas va a haber de disfunción sistólica? Las más frecuentes es cardiopatía isquémica. ¿Por qué perdería el corazón fuerza? Porque se infartó una sección del músculo cardíaco, ¿no es cierto? La insuficiencia valvular también va a producir un flujo anormal de sangre que va a ser insuficiente, hipertensión, etcétera, etcétera. En cambio, la disfunción diastólica, nuestro FEBI está normal, ¿no es cierto? Pero va a haber un llenado ventricular limitado. Recuerden que el volumen de stroke, el gasto cardíaco, es igual a volumen de stroke por frecuencia cardíaca. El volumen de stroke depende de la precarga y de la contractibilidad.
El volumen sistólico es cuántos mililitros elimina por cada latido la sangre a través de la aorta, impulsa a través de la aorta. Y depende de la contractilidad y de la precarga. Si se compromete la precarga, si es pobre el llenado, por más que tenga buena contractilidad, buen FEBI, buena fracción de eyección, es fuerza muscular, va a haber disfunción diastólica. Entonces es un problema donde el llenado ventricular es limitado, baja la precarga y por ende el gasto cardíaco va a estar comprometido. Va a haber confusión pulmonar y sistémica similar a la disfunción sistólica. Entonces la fisiopatología es similar, ¿no es cierto? Empeora con taquicardia y mejora con disminución de frecuencia cardíaca. Esto de acá se les va a preguntar varias veces. ¿Por qué? ¿Cómo es que la frecuencia cardíaca afecta? Muy sencillo. Si la frecuencia cardíaca es baja, da tiempo para que se llene el corazón. Inclusive un muy enfermo le va a dar tiempo para que se llene y elimine la sangre con paciencia. Se llene, elimine la sangre con paciencia. En cambio, si late a 100 por minuto o más, no va a haber tiempo para que se llene de sangre el corazón para poder emitirlo durante la sístole. Telediastólico, precarga, mala, sistólico, mala, ¿no es cierto? Pero en cambio, si das tiempo, inclusive un corazón enfermo puede mejorar. Entonces estos pacientes empeoran durante la taquicardia. No se olviden, eso se le va a preguntar a cada rato. Causa de hipertrofia, lo que le mencionamos, es la causa principal de disfunción diastólica, lo que le mencioné hace un momento. ¿Qué tal si las paredes son rígidas del músculo cardíaco por una hipertrofia? Entonces la elasticidad se ve comprometida. ¿Ya? La elasticidad se ve comprometida. Es poco elástico, es fuerte, es grande, pero no tiene capacidad de llenarse adecuadamente. Tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? La isquemia también, igualito que la disfunción sistólica, el envejecimiento y la hipertensión también. O sea, la hipertensión produce tanto disfunción sistólica como diastólica, produce las dos. Ya saben, esas son las diferencias que les voy a preguntar 1000 veces. Como les comenté, esta clase de cardiología es la más importante del curso. Se va a preguntar varias veces de toda esta diapositiva. ¿Puede haber APA? Sí. Sí, puede haber una hipertrofia, pero ya puede haber también una insuficiencia sistólica al mismo tiempo, sí. Puede haber hipertensión arterial las dos, ya cuando están muy avanzados, sí, ¿no? Obviamente va a haber una afectación de la calidad de vida del paciente porque va a producir limitación funcional. ¿Qué quiere decir? El paciente no va a poder realizar ciertas actividades como deportes, esfuerzos grandes, ¿no? Y mientras más grave es esta enfermedad, más limitado va a ser su calidad de vida, ¿no es cierto? Tratamiento. Dependiendo si es histórica o diastólica, va a haber pequeñas diferencias en el tratamiento, no se olviden. Y ya, entonces vamos a ver. Fisiopatología también puede dividirse en sistólica y diastólica, pero esta es otra clasificación. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y entonces ya hemos visto que lo que es crónico, insuficiencia cardíaca, podemos llamar en diastólica o sistólica, pero también en derecho e izquierdo. Ya, es otra clasificación diferente, no se vaya a confundir al momento de que se les pregunte, se les haga preguntas, porque es completamente diferente, es otra clasificación. ¿Qué hace el corazón derecho? Recoge el retorno venoso de todo el cuerpo, se llena de sangre y lo envía a través de la arteria pulmonar al pulmón. Es un sistema de baja presión. De baja presión. En cambio, el izquierdo se encarga de, ya lo hemos visto, ¿no?, emitir la sangre a través de la aorta, producir la presión arterial, gasto cardíaco. Nunca hablen de gasto cardíaco sin considerar que depende del lado izquierdo. Pero el lado derecho también es muy importante. Y la precarga va a depender mucho del lado derecho, porque el lado derecho va a emitir su sangre a través de la arteria pulmonar al pulmón y va a regresar al lado izquierdo por la vena pulmonar y se va a llenar a la aurícula y luego al ventrículo izquierdo para su precarga izquierda, ¿no es cierto? Entonces los dos están conectados, pero también hay que tener en cuenta que si tienen síntomas diferentes, fisiopatología diferente dependiendo del lado en el cual se produce, ¿no es cierto? Si la falla es predominantemente derecha, ¿qué es lo que va a haber? Es fácil, congestión, nada más. Si hay pobre retorno venoso, se va a quedar todo atascado, todo el líquido atascado en las zonas periféricas. Congestión, edema, ¿no?
Edema, ascitis, exodas de declive, congestión hepática o congestión intestinal, gastrointestinal. Súper sencillo para memorizar. Falla izquierda, falla derecha, congestión. Punto. De los órganos periféricos. ¿Qué órganos son periféricos? Piernas. ¿Qué otro órgano acumula bastante sangre? El hígado. ¿Qué otro órgano también acumula el sistema gastrointestinal? El gastrointestinal, el sistema gastrointestinal, o también llamado circulación espláncnica, también se edematiza. Y al edematizarse baja la capacidad de digestión de alimentos. Entonces, estos pacientes son desnutridos. ¿Vale? Son desnutridos. Entonces, cuando ustedes avancen en su libro del Harrison y vean diferencias entre falla izquierda y derecha, van a ver que el paciente que tiene falla de este lado tiene sus edemas en miembros inferiores pues delgadito. En cambio, el de acá, de este lado, no tiene problemas de pérdida de peso, todo lo contrario, a veces obeso, ¿no? Inclusive se nota, ¿no? En cambio, el izquierdo, ¿qué es? Ya sabemos que el izquierdo es puro gasto cardíaco, ¿no es cierto? Volumen sistólico, fuerza disminuido, pero puede haber un gasto cardíaco disminuido, intolerancia a la actividad física, obviamente, incapacidad para nutrir sus órganos, hipoxia. Entonces, cuando se ponen a correr o caminar, no llega suficiente sangre a su organismo y empieza a tener dificultad para moverse, ¿no? Hipoxia, ¿no? Mala tolerancia del ejercicio. Congestión pulmonar ya por retroalimentación, ¿no es cierto? Por retroalimentación, ¿no? Puede haber cianosis y signos de hipoxia, otra vez hipoxia. Edema pulmonar, ortopnea, toco, expulso, disnea, nocturna paroxística. Muy importante la diferencia entre el derecho y el izquierdo. Si en derecho el retorno venoso está comprometido, no hay tanta congestión pulmonar. Entonces el derecho es desnutrido, tiene edemas, pero no tiene problemas respiratorios de dificultad respiratoria, ni tampoco tos con esputo espumoso. En cambio, acá ya se comprometió el pulmón, porque tiene un buen lado derecho, se llena de sangre todo el pulmoncito, pero no tiene fuerza para impulsar el lado izquierdo. Y al tener pobre fuerza, el paciente va a tener tos, disnea, y la tos va a ser espumosa. Especialmente la disnea va a ser, cuando está completamente echado, va a empeorar y va a empeorar durante la noche, ¿no es cierto? Entonces es la disnea paroxística nocturna. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan porque se van a hacer como 4 o 5 preguntas respecto a eso. Otra vez, pero regreso. El paciente con falla cardíaca derecha tiene pobre retorno venoso y entonces se queda atascada la sangre en los sitios periféricos. Sitios periféricos, hígado, sistema digestivo. Sistema digestivo, ojo, desnutrición, ¿no? Y edemas en miembros inferiores que dejan su fobia, ¿cierto? Muy bien. Puede tener también congestión hepática y signos de disfunción hepática crónica, ¿no? Lado izquierdo, sí regresó la sangre, subió a pulmones, al sistema pulmonar, llega a la aurícula izquierda, pero no tiene buena fuerza. Se queda atrapado en pulmones, síntomas respiratorios, tos, disnea, ¿no? Y hay signos de hipoperfusión, porque al tener lado izquierdo enfermo, no envía adecuadamente el oxígeno y pobre tolerancia al esfuerzo. Entonces, esas son las diferencias entre el lado izquierdo y el derecho. Súper sencillo. De este cuadro van a venir como les digo, como 3 o 4 preguntas. Muy bien, entonces, ya hemos visto disfunción ventricular derecha. Todo el retorno venoso está afectado hacia el lado derecho, congestión venosa sistémica, edema periférico, no se olviden, edema periférico. Y edema periférico, no se olviden, piernas, hígado, sistema digestivo. O sea, el paciente gana peso, pero por agua, no por nutrientes, ¿no? Hace desinfección calórica por dentro, pero se empieza a atrapar agua. Más que todo en las zonas de fibra, por si acaso. Esa es agua, eso no es nutrición, es agua. Causas. La causa más frecuente es una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el paciente primero hace insuficiencia ventricular derecha, tiene sanito su lado derecho, pero con el tiempo todo el corazón ya falla y hace insuficiencia ventricular. O sea, la causa más importante, más frecuente de disfunción ventricular derecha es la izquierda.
Ya. Luego, aislado, una hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Aumento de la presión del sistema del sistema pues, de la arteria pulmonar. Y es producido por una vasoconstricción crónica a nivel del sistema pulmonar. A nivel del sistema pulmonar. ¿Quiénes hacen vasoconstricción crónica? Los pacientes que tienen, están sometidos a hipoxia crónica. Para mejorar el flujo sanguíneo cerebral pulmonar, hacen vasoconstricción y vasodilatación refleja. Ejemplo, la gente que vive en altura. La gente que vive en altura tiene hipertensión pulmonar. ¿Ya? Es el ejemplo, acá en este país más común. O sea, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar también tienen hipertensión pulmonar, porque al estar fibrosado, ¿qué significa que está fibrosado, doctora? ¿Qué podría ser? No se olvide, cuando siempre le hablan de fibrosis, sea en cualquier tejido que sea, es sustitución del tejido sano por un tejido fibroso por una inflamación crónica, un proceso crónico. Por ejemplo, los que hacen tuberculosis hacen fibrosis pulmonar con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces, ese tejido no solo pierde elasticidad, como dice la doctora, sino que pierde funcionalidad. Ese tejido alveolar que muere no es sustituido por nuevos alveoles, es sustituido simplemente por un tejido fibroso de relleno, que para lo único que sirve es para estructura, para dar soporte a lo que está alrededor, como un marquito, como un relleno, un tapón de corcho. Y al no ser funcional, vas a perder una sección funcional que tiene su arteria, y su vena, y su capilar, y su alveolo. Y al perder todo eso así, ¿no? Toda la presión se va al resto del sistema y aumenta la presión. Eso causa hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hipertensión pulmonar, ¿no? Las enfermedades pulmonares, las embolias también. ¿Qué sería una embolia? Una embolia pulmonar, como ya saben, ya sabemos de embolia cerebral, lo mismo, que de un lado alejado del pulmón, que no es el pulmón, va a viajar un trombo, ¿no es cierto? ¿No? Que también ocurre también similar a lo que es la embolia cerebral, ¿no? Solo que viaja, entra o se forma en el lado derecho y se va, entra por la arteria pulmonar y tapa un capilar. Tapa un capilar y clausura toda esa sección de pulmón, ¿cierto? Y por ende, todo el flujo sanguíneo pulmonar se redistribuye al resto del pulmón, aumenta la presión. Hipertensión pulmonar, ¿cierto? Cardiopatía pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, ya les hablé, ¿no? Destrucción, enfermedades crónicas, tuberculosis, fibrosis pulmonar, todo eso produce congestión ventricular derecha. Otras causas, estenosis, regurgitación tricúspide, sí puede producir con el tiempo. Infarto del ventrículo derecho, no tiene justamente un infarto que afecte solo el lado derecho del corazón, sí. También naturalmente va a producir esto. Siguiente. Entonces, ya saben, no se olviden. En cambio, el izquierdo ya pasó, tienes tu lado derecho sano, ya pasó a pulmón, lo recogió adecuadamente el sistema venoso, el retorno venoso fue bueno, llegó a pulmón, pero de pulmón se queda porque el lado izquierdo es incapaz de movilizar hacia aorta. Entonces, acá en el izquierdo, no se olviden, dificultad para mover sangre de circulación pulmonar hacia el sistema, por una pésima fuerza del corazón izquierdo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Gasto cardíaco disminuido, obviamente, acumulación de la sangre en el ventrículo de aurícula izquierda y por retroceso va a haber acá sí edema pulmonar, no edema periférico, edema pulmonar, y por ende tos espumosa y dificultad respiratoria crónica. Entonces, si el paciente que tiene falla izquierda no tiene tos espumosa, no tiene disnea, que tiene izquierda sí. Se les va a preguntar varias veces estas diferencias, ¿sabes? Muy importante. ¿Ya? Líquidos se acumulan en los pulmones. En vez de la periferia, porque el lado derecho tiene buen retorno, pero se queda atrapado acá. Periferia. Episodios frecuentes por la noche tras estar en posición reclinada, esas se llaman disnea paroxística nocturna. ¿No es cierto? Disnea paroxística nocturna.
Dificultad para respirar y compresión pulmonar. Muy bien. Causas de la disfunción ventricular izquierda. La causa más importante en el mundo, gracias a la comida chatarra y todos los estilos de vida sedentarios, hipertensión. Produce remodelamiento crónico con pérdida progresiva de lo que es la contractibilidad, de toda la capacidad del corazón para poder realizar su trabajo, ¿no? Y problemas valvulares como una estenosis o regurgitación, obviamente aórtica o mitral. En cambio, del lado derecho eran sus válvulas, ¿no? Tricuspidia, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no? Muy bien, dibujito. Mecanismo de los síntomas respiratorios del lado izquierdo. No se olviden, el lado izquierdo ya llegó al lado derecho, el lado derecho está sano. El problema es que de los pulmones hacia el lado izquierdo no fluye adecuadamente porque acá está bloqueado porque no tiene fuerza el lado izquierdo. Y por ende se empiezan a congestionar los alveolos y empiezan a llenarse de agua, se empiezan a extravasar. La extravasación, cuando supera una presión adecuada, una presión capilar o una presión osmótica, ya produce un escape y empieza a edematizar las alveolas. No se olviden que todo este sistema está conectado con alveolos. ¿Hacia dónde se va la sangre que está congestionada? Hacia el alveolo. Se llenan los alveolos de agua y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. Muy sencillo, ¿no es cierto? Y ahora otra clasificación, ¿no? Entonces, tantas clasificaciones ahí, pero es importante tener en cuenta eso. Dice, acá dice insuficiencia de gasto alto. Tenemos acá gasto alto y gasto bajo, ¿no? Insuficiencia de gasto alto, necesidad excesiva de gasto cardíaco a pesar de una función cardíaca adecuada o superior. Y de bajo